Bien, estimados alumnos, buenos días. Ayer, lamentablemente, el armado de la tabla de frecuencias del último momento de la clase no lo llegamos a grabar porque estaba grabando otra pantalla. Pero bueno, volvemos a utilizarlo y a grabarlo. Esta fue una encuesta que ustedes completaron de manera online, donde teníamos varios distintos datos estadísticos que eran de nuestro interés. Por ejemplo, un dato era si trabajaban, si tenían hijos, era otro dato, si tenían, cuál era su edad, era otro dato, cuál fue la última nota de la materia que rindió, era el otro dato, cuál, si usted cuenta con computadora, también era un dato, cuál es el nivel de conocimiento de Excel, también era un dato. Bueno, acá nosotros a partir de la última nota de la materia que haya rendido, armamos una tabla de frecuencias. La información acá se presenta de manera bruta, ¿sí? De manera como la fue recopilando la encuesta, y nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las tablas de frecuencias para mostrar la información de una manera que nos sea útil para luego tomar decisiones. Pero el armado de la tabla de frecuencias siempre va a ser el mismo. Vamos a utilizar la variable notas y las frecuencias absolutas. ¿Qué son las frecuencias absolutas? La nota, bueno, va a ser el dato estadístico relevante de esta operación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos sacaron nota 4? Yo acá tengo que fueron 2 alumnos. La frecuencia absoluta acumula o muestra la cantidad de veces que un dato, que una variable, se repite en el muestreo estadístico. En este caso, el muestreo estadístico fue una encuesta. ¿Cuántas veces cuántas veces se repite el número 4 en el muestreo? ¿O cuántas personas sacaron 4? Bueno, vamos a filtrar. Eso fue lo que hicimos ayer. El primer valor, que es 4. Y ahí tenemos que 2 personas, no sabemos quién, sacaron 4 en el último examen que rindieron. Completamos todo y el total de la población, el total de la muestra, es 24. A nosotros nos interesa esto mucho porque a partir del total de la muestra vamos a calcular luego la frecuencia relativa, ¿sí? Bueno, la siguiente frecuencia que hacemos, o lo siguiente que hacemos a la frecuencia absoluta, es acumular las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces siempre las acumuladas van a ser las de su rango. Acuérdense que cada uno de estos reglones es un rango. Entonces, primer rango, segundo rango, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rango. Bueno, entonces, de su rango va a acumular la frecuencia del rango absoluta más la frecuencia absoluta acumulada del rango anterior. Como en el primer rango no hay rango anterior, la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta, ¿sí? Este 2 es igual a este 2. En el segundo rango voy a sumar la frecuencia absoluta acumulada del rango anterior, que era 2, ¿sí? Más la frecuencia de mi rango. 2 más 1, 3. En la siguiente voy a acumular la del rango anterior más la de mi rango. 3 más 2 son 5. Así sucesivamente. 5 más 3, 8. 8 más 9, 17. 17 más 4, 21. 21 más 3, 24. Característica de la frecuencia absoluta acumulada es que la última frecuencia es igual al total de la población o al total de la muestra. ¿Por qué? Y porque va acumulando toda la muestra. Entonces yo acá puedo decir cuántos alumnos se sacaron al menos 6 en el último examen parcial. Yo acá tengo 6 y ese al menos implica que yo tengo que tener en cuenta de 6 entre 0 y 6. ¿Sí? Entonces, como yo puedo decir, bueno, 6 se sacaron 2, sí, pero al menos ya me está incluyendo notas inferiores a 6. Entonces yo vengo a la acumulada y veo que son 5 alumnos. ¿Por qué? Porque sumo cuántos se sacaron 2, cuántos se sacaron 5, más los que se sacaron 6. Entonces 2 más 1 más 2, 5. Esa es, quizás ya no se entendió bien, pero esa es la funcionalidad de la frecuencia absoluta acumulada. Que yo pueda saber hasta un dato, hasta un rango, cómo se viene acumulando el dato, cómo es el comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decir cuántos alumnos se sacaron al menos 7. Bueno, 7 tiene que sumar el rango, todas las frecuencias absolutas acumuladas hasta 7. Acá yo ya lo tengo, es 8. Se sacaron hasta 7 los que sacaron, o sea, 7 inferior a 7 son los que sacaron 4, los que sacaron 5,
Los que se sacaron 6 más los que se sacaron 7. Luego pasamos a la frecuencia relativa, y la frecuencia relativa lo que hacen con esta fórmula es dividir la frecuencia absoluta de su rango sobre el total de la muestra. Nada más que eso. Y esto nos da el número en decimales. El último, o sea, el total de esta columna, siempre la vamos a tener en cuenta porque nos tiene que dar 1. ¿Sí? De nuevo, acumula toda o muestra toda la variable. ¿Sí? Por eso nos da 1. Luego, ¿para qué nos sirve la frecuencia relativa? Esto, acuérdense, es para comparar. Siempre recomparamos la frecuencia absoluta de mi rango sobre el total. ¿Qué peso relativo tiene una frecuencia sobre el total? Luego, pasamos a la frecuencia relativa porcentual. Simplemente lo que hicimos fue a este decimal multiplicarlo por 100 y pasarlo a porcentaje. ¿Para qué nos sirve? Y porque en porcentajes está bueno trabajar y a veces es más clara la información. Acuérdense que el objetivo de la tabla de frecuencias es que la información sea de fácil lectura para la toma de decisiones de manera rápida. Imagínense que acá nosotros tengamos, en vez de 24 notas, tengamos 2.400 o 24.000. Nos interesa ver la información resumida. Y mejor si está en porcentajes, porque así podemos sacar rápidamente conclusiones. Bueno, la frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa que está expresada en decimales multiplicada por 100, o en el caso del Excel yo copio de nuevo estos decimales, los pego y utilizo el botón de porcentaje que lo tengo acá. No tengo que multiplicar por 100 y después el porcentaje, sino que lo tengo que dejar en decimales y después sí aplicarles el porcentaje. Como característica de la frecuencia relativa porcentual, tiene que dar el 100% el total de la columna. La porcentual acumulada hace lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Acumula las frecuencias de su rango más el rango anterior. En el primero es igual a la frecuencia relativa porcentual. En el segundo va a ser 4% más 8, perdón, en este caso, ¿no? Frecuencia relativa. 8 más 0,08 más 0,04 me da 0,13. 0,13 más 0,8 me da 0,21. 0,21 más 0,13 me da 0,33. Y así hasta llegar a la unidad porque yo acumulo toda la muestra. ¿Sí? Lo mismo pasa con la frecuencia relativa porcentual. Entonces yo les hago una pregunta y les digo, ¿qué porcentaje de alumnos al menos se sacó el 21% de la muestra? ¿O cuál es la nota que representa el 21% del total de la muestra? Bueno, ustedes vienen a ver acá, dicen, bueno, representa al menos el 21% del total de la muestra, el 2. Bueno, como ejercicio que les va a quedar de tarea, van a tener que ustedes analizar los rangos de edad. Va a ser una tabla más corta, calculo. Ya les digo cuántos rangos va a tener, dependiendo de las edades. No, va a ser un poquito más larga, perdón. Del 19 al 37, ¿sí? Quiero ver cuántos alumnos tienen 19, a ver si es útil esto. Bueno, sí, es útil porque son 3. Bueno, van a armar como tarea la misma tabla de frecuencias, pero para edades. ¿Sí? Bueno, los dejo. Ah, bueno, y les voy a dejar algunas preguntas igual. Como por ejemplo esto que les pregunté, ¿cuántos alumnos al menos tienen 25 años? ¿Cuántos alumnos son mayores que, no sé, 30 años? Bueno, eso va a quedar para ustedes para que lo hagan de tarea. Lo voy a subir al archivo ahora en nuestra plataforma y nos vemos la próxima clase. Un saludo.